Bienvenidos a meditacionesdiarias.com. Historia 4. Problemas en el campamento. Esta historia está basada en Éxodo 32, 20 al 29. Cuando Moisés irrumpió en el campamento, su rostro brillaba por haber estado hablando con Dios en el monte. Sus ojos lanzaban chispas de ira por el espectáculo del becerro de oro. El pueblo retrocedió consternado y con miedo. Los que habían estado danzando alrededor del ídolo corrieron a buscar ropa con que cubrirse. Todos sabían que habían obrado mal. Con paso tímido, Aarón se adelantó. «¿Qué significa esto?», le preguntó Moisés. «¿Qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado?». Aarón no sabía qué contestar. «Hermano mío, no te enojes», contestó Aarón. «Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado». Esta era una pobre excusa y revelaba cuánto más débil de carácter era Aarón que Moisés. Muestra también cuán poco había comprendido los israelitas el carácter de Dios y la importancia de sus mandamientos que solo 6 semanas antes habían prometido obedecer fielmente. «¿Y cómo explicas lo del ídolo?», insistió Moisés. «¿Cómo apareció?». Aarón trató de buscar una explicación. «Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro. Yo lo eché al fuego. Y lo que salió fue este becerro. Pero un ídolo no surge por casualidad del fuego. Aarón lo sabía bien. Dios no realiza un milagro para crear un ídolo. Alguien debe preparar el molde y verter en él el metal derretido. Nada había ocurrido por casualidad. Todo era consecuencia de un pecado consciente y vergonzoso. «Enciendan un fuego», ordenó Moisés. Así se hizo, y cuando el calor llegó al máximo, arrojó el becerro de oro en él. Así, el pueblo pudo ver cómo su pobre Dios se iba derritiendo poco a poco. Cuando el metal se enfrió, Moisés pidió martillos y ordenó a varios hombres que redujeran el oro a hojas delgadas como papel. Todo el campamento oyó el ruido y muchos se congregaron para observar, curiosos, cómo el oro se iba estirando más y más bajo el incesante martilleo. Paf, clan, paf, clan, paf, clan. El golpeteo siguió por varias horas. Israel no olvidaría fácilmente lo que Dios pensaba acerca de los ídolos. Cuando el oro había sido reducido a una hoja muy fina, Moisés pidió que se le trajeran piedras de moler, de las que el pueblo usaba para reducir a harina sus cereales. Todo el mundo observaba con asombro los movimientos.
¿Qué se propondrá hacer ahora?, se preguntaban. ¿Moler el oro? Exactamente, Moisés rompió las hojas de oro en trozos y se las dio a los que tenían las piedras de moler. ¿Y ahora? ¡A moler!, les ordenó. Las grandes piedras daban vueltas, vueltas y más vueltas, mientras las hojas de oro se iban reduciendo a fragmentos cada vez más y más pequeños. ¿Cuánto más hay que moler?, preguntó uno fatigado. Sigan moliendo, respondió Moisés. Y así se lo hizo hasta que el becerro de oro quedó convertido en finísimo polvo. Probablemente el pueblo pensó que ahora que el becerro de oro estaba completamente destruido, Moisés esparciría el polvo y daría por terminado el asunto. Pero no, quiso reunir el polvo y colocarlo en un recipiente. Entonces se encaminó hacia la base del monte Sinaí, donde corría un arroyo veloz. El pueblo lo siguió, atemorizado y curioso. Todos vieron cómo Moisés arrojaba algo del polvo de oro en el agua. Después, más y más. El agua se volvió roja, como ocurre siempre que se la mezcla con oro. Al observarla, la multitud lanzó un grito de alarma. ¡Sangre!, exclamaron. ¡El agua se ha vuelto sangre! «Bébenla», les ordenó Moisés. «Todos a beber». Los israelitas se acercaron y, agachándose, bebieron el agua mezclada con el oro molido, que una vez había sido el becerro de oro que ellos habían adorado. Había llegado el momento de tomar medidas. Las cosas no podían seguir así. Los rebeldes podían tomar el mando del campamento por la fuerza y arruinar así lo que Dios estaba tratando de hacer por Israel. Debían ser castigados severamente y de inmediato. Moisés se puso en pie a la puerta del campamento y exclamó: «Todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado». ¡Qué momento de tensión! ¿Cómo responderían los israelitas? ¿Habría alguno que se pondría del lado de Dios? De repente hubo una agitación en el campamento. La gente venía corriendo, ancianos, jóvenes. «¡Nosotros!», gritaban, «¡nosotros estamos del lado del Señor!». Los primeros en venir fueron los hijos de Leví. Moisés les dijo que tomaran sus espadas y que cruzaran el campamento de puerta a puerta, matando a los rebeldes sin perdonar a uno. Aquel fue un momento muy triste. 3,000 personas perdieron la vida. Y pensar que todas ellas habían pasado el Mar Rojo y esperaban entrar en Canaán, ahora estaban muertas. ¿Qué precio más caro debieron pagar por adorar al becerro de oro? Los invitamos a acompañarnos todos los días y descargar nuestra aplicación móvil.